Estimados alumnos, tengan ustedes buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema en historia, el cual lleva por título la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El eje del conflicto se desarrolló en torno a las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, que defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Y la Unión Soviética, que encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas que defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Veamos ahora las características. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN y el bloque oriental el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. La demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó especialmente en la sociedad occidental una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en el año de 1960. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, la Guerra de Vietnam en 1955 y 1975, la Guerra de Yom Kippur en 1973. La competencia entre los bloques se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, una competencia para la exploración del espacio. En las sociedades el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Para las potencias eran tan importantes los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modelo político o de un Estado sobre el otro. Ahora vamos a ver las causas y las consecuencias. Las causas. Podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría. La causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Otra causa es el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. Y esto no agradaba al comunismo de Joseph Stalin. Las consecuencias.
Algunas de las consecuencias de la Guerra Fría fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otra de las consecuencias fue la acumulación de armas en los países satélites de las potencias, que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. La amenaza permanente de guerra favoreció la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. El fin de la Guerra Fría. Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960 hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista consumían una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. En sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques, ya sea Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia Occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente se considera la caída del Muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Bien, estimados alumnos, hasta aquí ha concluido la clase del día de hoy. Como siempre, debo de hacerles recordar que desarrollen las actividades que se encuentran en la ficha, que deberán descargarlo de la plataforma. Bien, agradeciéndoles por su atención, conmigo será hasta la próxima clase.